para que siga usándose, dejándose usar por Dios y podamos todos juntos disfrutar de este maravilloso sermón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Adelante, Marcos Arias. Buenas noches, hermanos, buenas noches y que Dios nos bendiga. Qué placer y qué privilegio es poder saludarles en esta hora en el nombre de Jesús. Así que reciba un cariñoso saludo de parte de nosotros y gracias por estar allí esta noche para escuchar la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. El texto que estaremos utilizando para iniciar todas estas noches. Hechos, capítulo 4, verso 31. Dice allí la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos das, la oportunidad de poder escuchar tu palabra en esta hora. Ahora que hemos de abrirla, que tu Santo Espíritu que la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, solamente para la gloria de tu nombre. Estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer iniciamos una semana profética que lleva por título El tiempo se agota. Y precisamente fue lo que vimos ayer. Repaso sencillo por amor a aquellos que no estuvieron anoche. Hablábamos sobre el sellamiento. Sobre el sellamiento. Y vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 1 al 3, que se nos habla de que unos ángeles están allí, tienen los 4 vientos, y la Biblia dice que reciben la orden de alguien diciendo que no hagan daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sido sellados los siervos del Dios nuestro. Y dice la Biblia que había un ángel con un sello, y precisamente era para sellar a los siervos del Dios nuestro. Y dice que tenía el sello del Dios vivo. Eso es interesante, es importante dar la declaración. Vimos cómo en Ezequiel, en el capítulo 9, hay algo paralelo en cuanto a un sellamiento. Y vimos que se le puso una señal en la frente a un grupo. Dice Ezequiel 9:4, sella a los que gimen y claman a causa de las abominaciones. No hay tiempo para describir en la Biblia qué significan las abominaciones. Apocalipsis capítulo 17, por ejemplo, verso 1 al 6, nos habla de una mujer que tiene una copa llena de las abominaciones. Son creencias, falsas creencias. Ahora bien, dice la Biblia que ese sello, esa señal que se le puso a esas personas, encontramos en el capítulo 20, verso 12 y 20, que esa señal tiene que ver con un día en específico, con el sábado, el día del Señor. Ahora, vimos que Dios habla en su palabra de que a través de la sierva, de que el sábado es el sello de Dios. Pero encontramos que Pablo enfatiza, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, segunda de Corintios 1, 22 y 23, 21 y 22, y Efesios 4:30 dice que el sello es el Espíritu Santo. Y vimos cómo hay una conexión bien especial entre el sábado y el Espíritu Santo. Y es que Dios, a través de la sierva, está describiendo una parte del sello. La Biblia nos está describiendo otra parte del sello y titulamos a esa parte dos partes de la misma moneda o las dos caras de una misma moneda. Y vimos cómo Dios nos santifica para que guardemos el sábado, que es el día del Señor. Y encontramos que el sábado es el día de Dios y que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Así que llegamos a la conclusión de que es imposible
imposible guardar el día del Señor, esa señal externa de la obra interna que hace el Espíritu en nuestras vidas. Y es imposible el guardar esa obra externa sin que esa obra interna, la del Espíritu Santo, trabaje en nuestras vidas. Hoy nos proponemos abrir la Biblia para encontrar uno de esos temas fascinantes en las Sagradas Escrituras, como lo es el zarandeo. El zarandeo. Y precisamente es la continuación de este evento profético del sellamiento. Primero hay un sellamiento, luego entonces viene el zarandeo. Vaya conmigo al libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Está después del libro de Joel, el libro de Amós. Amós, capítulo 9, versículo 9. Y vea qué declaración. Recuerden, hermanos, el tiempo se agota. Amós, capítulo 9, verso 9 dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Versículo 10. Dice el verso 10: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Interesante declaración. Que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Esto me acuerda a Ezequiel capítulo 8, donde aparece, y en el capítulo 9 también, que la destrucción empieza precisamente por la casa de Israel. Note qué conexión tiene. Hay un sellamiento, pero inmediatamente del sellamiento hay un zarandeo, y quienes no permanezcan en pie ante el zarandeo, dice el versículo 10, que serán destruidos. Interesante. Ahora, vimos ayer que el sellamiento, la destrucción que habla, por ejemplo, la conectamos con el sellamiento, y es precisamente al evento posterior o siguiente al sellamiento, que es el zarandeo. Es la destrucción que habla, por ejemplo, el capítulo 9 de Ezequiel. Y ahora vemos que Dios dice que los pecadores de su pueblo morirán. No los pecadores del mundo, no los pecadores de las naciones, los pecadores de mi pueblo, dice el Señor. Ahora, hay algo importante, y es que en el capítulo 8, los sacerdotes y los ancianos tenían una palabra clave para hablar en cuanto a la excusa que buscaban para cometer las abominaciones que hacían. Y dice Ezequiel 8, porque Jehová no nos ve. Y ahora note lo que dice el verso 10 de Amós. Dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Es como una similitud. Jehová no nos ve. Y ahora el grupo, los pecadores que serán destruidos, dicen, no nos alcanzará el mal. Es como decir que ellos están diciendo, Jehová no nos ve. Interesante. Ahora, el zarandeo es el proceso que ocurre específicamente para hacer una separación entre el grano que se quedará y la paja. Tenemos el trigo, ok, pero ahora eso debe pasar por un sedazo, y hay un instrumento que se utiliza, que es la zaranda, para poder zarandear. Es lo que hace que la separación sea evidente, y entonces el grano del trigo se revela, y la paja también se revela. Hay una separación, pero esto se hace mediante unos movimientos hasta bruscos, posiblemente nos da la definición de que pueden ser. Ahora, la pregunta clave sería para nosotros entender el tema del zarandeo es, ¿por qué un zarandeo? ¿Cuál es la importancia de que ocurra o acontezca un zarandeo? ¿Cuál es la relevancia que tiene el zarandeo? ¿Por qué es necesario? Vaya conmigo al libro de San Mateo, capítulo 25, verso 1 y 2.
San Mateo capítulo 25, versículo 1 y 2. Y queremos saludar a todos aquellos que están conectados con nosotros en esta hora. Que Dios les bendiga. Y queremos también saludar a aquellos que en un momento específico verán estos videos allí en YouTube, en la página de Segundo Advenimiento. También que Dios pueda bendecirles grandemente. Ojalá y estos temas sean de gran bendiciones para nuestras vidas. ¿Por qué un zarandeo? Esa es la pregunta importante, la pregunta en cuestión. Dice Mateo capítulo 25, verso 1 y 2. Escuche lo que dice la Biblia. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué un zarandeo? Precisamente porque en el pueblo de Dios, recuerde que una mujer en la Biblia es sinónimo de su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note que Pablo utiliza la analogía de la relación que existe entre un hombre y una mujer y la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Así que significa que una mujer en la Biblia significa una iglesia. Así que encontramos que hay 10 vírgenes, 10 mujeres. Ahora, el verso 2 es importante porque dice que 5 son prudentes y 5 insensatas. Significa que en medio de la iglesia del Señor, la iglesia que profesa esperar el advenimiento, que profesa estar preparándose, existen 2 grupos de personas. Sensatos e insensatos. 2 grupos. ¿Por qué un zarandeo? Precisamente porque aún dentro de la iglesia existen 2 grupos de personas. Vaya conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Por qué un zarandeo? Hemos visto, porque existen 2 grupos y Dios tiene que hacer una separación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Escuche lo que dice la Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Subraya esa palabra. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, paréntesis. Desobedientes a los padres nos hace ver que los mandamientos estarán siendo tirados por el piso, porque recuerda el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Así que en los postreros días lo que la Biblia dice es que la ley de Dios será tenida en poco. Dice, ingratos, impíos, verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios. Subraya esta palabra. Verso 5, el verso que es clave. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A estos evita. Agárrese porque es fuerte la declaración. Por mucho tiempo hemos creído que el carácter de este grupo de personas que está describiendo Pablo se refiere al mundo. Escucha, hermano, durante mucho tiempo hemos creído esta idea, pero es una idea que no tiene fundamento bíblico, porque la misma Biblia nos dice a qué grupo se está refiriendo. Note qué importante. El verso 5 dice, tendrán apariencia de piedad. Aparentarán, profesarán, le venderán al mundo que son cristianos. Apariencia de piedad tiene que ver con un manto de religiosidad. Está hablando de que este grupo de personas, los cuales definen un carácter terrible, hermanos, dice que tendrán apariencia de piedad. Se venderán como las personas más santas, pero sus intenciones son
precisamente a lo que la Biblia llama impiedad. Amadores de los placeres más que de Dios. Interesante declaración, ¿no? ¿Por qué un zarandeo? Precisamente porque hemos visto que la Biblia enfatiza que en los postreros días, antes de que Cristo venga, existirán dos grupos de personas. Ahora, note cómo Elena White, la sierva de Dios, la mensajera del Señor, utiliza esta expresión para hablar de los cristianos. Leo el mensaje para los jóvenes, página 58. Uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos tiempos, de los últimos días, agárrese, es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que de Dios. Pregunto, ¿de dónde Elena White utiliza esa expresión? Del contexto de lo que Pablo está diciendo. Específicamente el verso 4 dice que serán amadores de los deleites más que de Dios. Y dice Elena White, la sierva de Dios, que una de las señales que identifican que Cristo viene es que los cristianos profesos serían amadores de los placeres más que de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. Ahora, ¿por qué un zarandeo? La Biblia lo ha dicho claramente. Porque existirán dos grupos de personas. ¿Cuántos grupos? Dos. Evento de los últimos días, página 148. Evento de los últimos días, página 148. Dice la Biblia, la sierva de Dios, perdón. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo. Porque entre nosotros, note esto, entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Note lo que Dios dice a través de la sierva, que es necesario que haya un zarandeo porque en medio nuestro hay gente impía que no ama a Dios, no ama la verdad, no honra a Dios. No aman la verdad. Significa que no aman la Biblia porque santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No aman la palabra de Dios. Este grupo que aparenta estar en la iglesia no ama a Dios y lo revela desechando su palabra. No me gusta cómo predica fulano, porque es que fulano, no sé, no me gusta, porque no te gustó el mensaje. San Mateo capítulo 13, note cómo seguimos con dos grupos. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Note lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 13, versículo 4. Dice allí la palabra de Dios. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Note que está hablando la parábola del sembrador. La primera siembra que hace, lo primero que hace que tira, ¿no? La semilla cae junto al camino. Y dice el versículo 4 que vinieron las aves y se la comieron. Esto representa el grupo de personas que inmediatamente escuchan la verdad, Satanás las arranca al instante. Un grupo de gente que va a la iglesia, por ejemplo, que va a la iglesia, no necesariamente tiene que ser cristiano, que va a la iglesia, se siente, escucha el mensaje,
cuando sale, no se acuerda ni siquiera de lo que escuchó. Satanás arranca la semilla inmediatamente. Ok, segundo grupo, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Este grupo de personas representa a la gente que escucha la palabra con gozo. ¡Wow! ¿Qué tema escuchamos anoche? Estuvimos hablando del sellamiento, tremendo, pero no profundizan en la verdad y por eso entonces se estancan y Satanás le arranca la palabra, ahogan la verdad y se van. Este grupo posiblemente entra en la iglesia, escucha mensajes poderosos, pero no profundiza en la verdad. Lamentablemente hay gente en la iglesia que el único pan espiritual que comen es lo que se le da cuando van a la iglesia. ¿Usted cree que una gente puede subsistir en este tiempo así, espiritualmente hablando? No, hermanos. Ese pan que tomamos en la iglesia, que tomamos en las reuniones cristianas es bueno, es sabroso, es tremendo el pan. Pero cuán rico es el maná que comemos cuando nos levantamos por la mañana. Le ha hecho los capítulos 16. En la mañana, cuando se toma el pan, se profundiza en él, se come, se saborea, porque eso es lo que permite que la relación con Dios avance en el nombre de Jesús. Es importante escuchar estos sermones. Ok, escuchó sobre el sellamiento, escuchó sobre el zarandeo, pero si solamente se queda en escuchar y no profundiza, no va a la Biblia, no comprueba, no aplica eso a su vida, pues lamentablemente su terreno espiritual es el de la piedra. La semilla está cayendo entre pedregales. Y como no tiene raíz porque es que está atento a lo que otro pueda darle. Se va a morir, mi querido. Pues como no hay un sustento, se va. Tercer grupo. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, que lo expresa mejor, en el capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice allí la palabra del Señor. Lucas 8, 14. Dice el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La palabra yéndose no significa que se van de la iglesia. No. La palabra yéndose en el original, este texto lo que quiere decir es, pero andando en el camino. Este grupo, hermano, no se equivoque, no se va de la iglesia. Este es el grupo que escucha el mensaje. Este es el grupo que está en la iglesia. Pero este es el grupo que no lleva fruto precisamente porque no aplica la verdad a su vida, aún estando en la iglesia. Sermones van, sermones vienen, semanas de oración van, campañas vienen y nada ocurre en su vida. No llevan fruto. Pero está en la iglesia. Sí, este grupo está en la iglesia. Ahora usted entiende por qué Evento de los Últimos Días, página 148, dice que es necesario el zarandeo, porque en medio nuestro hay hombres que no aman la verdad ni honran a Dios. Están en medio nuestros. Y quién sabe si uno de nosotros seamos uno de esos que están entre espinos, estancados. No crece. ¿Por qué no crecen? Porque la única forma que hay de crecer espiritualmente es aplicando la Biblia a nuestros corazones, a nuestras vidas. Pero si no se practica la palabra, no hay crecimiento espiritual. Por más religioso que usted crea que es, por más años que tenga en la iglesia, eso no sirve para nada. Este grupo está en la iglesia,
Pero existe un cuarto grupo que ojalá quiera el Señor que estemos dentro de ese grupo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, volvamos allá. Mateo capítulo 13, versículo 8. Este grupo es lindo, grupo maravilloso. Y usted dirá, pero estamos hablando de dos grupos y ahora vamos por 4 ya. No, usted notará. El versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra. Gloria a Dios. El versículo dice que dio fruto, al cual a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué pasó con este grupo? Dio frutos, hermanos. Ahora, tenemos una semilla que cae junto al camino. ¿Dio fruto o no dio fruto? No dio fruto. Ok. Segundo grupo, cae entre pedregales. ¿Dio fruto o no dio fruto? No dio fruto. Así que seguimos con el mismo grupo. No van dos grupos. Hay un solo grupo. El grupo que no da fruto. Tercer grupo, entre espinos. ¿Dio fruto o no dio fruto? No dio fruto. Pues lo pasamos a donde están los tres. El cuarto grupo cae en buena tierra. ¿Dio fruto o no dio fruto? Pues sí dio fruto. Entonces, la parábola no nos habla de 4 grupos, nos habla de 2 grupos. Quienes dan frutos en el nombre del Señor y quienes no dan frutos. Palabra de vida del Gran Maestro, página 38, hablando de este grupo, de que cae en buena tierra. Escucha lo que dice. El corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado. Gloria a Dios. Porque yo soy un pecador. Pues se predique el evangelio a los perdidos. Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tiene un corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa su pecado y siente su necesidad de misericordia y del amor de Dios. Y dice ella, tiene el deseo sincero. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. No quiere conocer la verdad para aplicársela a otro. No es alguien que escucha el mensaje y está buscando destinatario como usted lo hace posiblemente. No, el corazón bueno y recto es el que escucha la verdad, la escucha y sabe que es un pecador y que necesita practicar la verdad que está escuchando. Aunque le duela, aunque sea doloroso, aunque le haga sangrar, es la verdad que ella sabe que necesita. Y este corazón bueno y recto es ese cuarto grupo que aparece, ¿no? En la parábola, los que dan fruto. No es un corazón sin pecado. Es aquel que aún sabiendo su condición, sabe que necesita de Dios, se rinde a la convicción del Espíritu Santo, se arrepiente con un arrepentimiento sincero para la gloria del Señor. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Palabra de vida del Gran Maestro, página 38. Maravillosa cita. Tremendo. Dos grupos. Quienes no dan fruto y quienes sí dan fruto. ¿Por qué es necesario el zarandeo? Porque antes de que Cristo venga, habrán 2 grupos. La pregunta sería, ¿en cuál grupo le gustaría estar, hermano? ¿En cuál grupo? En el que cuando venga y se zarandee la iglesia, en el grupo de la paja que saldrá volando porque no tiene una simiente y no estuvo anclado en la roca, más bien en la arena, estuvo anclado en la falacia, estuvo anclado en las teorías humanas, en las teorías de los hombres y no en la palabra de Dios. ¿Le gustaría estar en ese grupo? ¿O le gustaría estar en ese grupo que aunque pase lo que ocurra,
fuerte que sean los vientos, se mantiene anclado porque está anclado en la verdad y en el mensaje de Dios. Nota lo que dice el versículo 27 del mismo capítulo 13. Ahora entramos ahora más profundo a lo que es el tema del zarandeo. Versículo 27 del capítulo 13. Aquí está la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 27. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿qué le dijeron? Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Interesante pregunta. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ahora no te... ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Cómo el problema se puede resolver según ellos? Y los siervos se le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué le están pidiendo a ellos? Arrancar la cizaña. Mira, señor, la cizaña puede hacer que el trigo se dañe. Pero usted no puede pensar lo contrario, porque nuestra mente está tan embotada con el pecado que nuestros pensamientos son negativos todos. Siempre pensamos en que la cizaña puede dañar al trigo, pero nunca pensamos en que el trigo puede hacer que la cizaña se convierta en trigo. ¿Es Jehová y su palabra que puede hacer el trabajo? No. Ahora, los siervos le dicen, mira, vamos a arrancarla. Esta es la solución que nosotros podemos ver. ¿Qué te parece eso? A lo que él responde, él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también, ¿qué cosa? El trigo. Ok. El hermano Daniel, no sé si hay algún Daniel aquí, no sé realmente. Utilicé el ejemplo solamente. El hermano Daniel cometió un pecado. Ahí está toda la iglesia encima del hermano de Daniel, crucificando al hermano Daniel. Y mayormente las juntas vemos un tremendo problema. ¿Qué pasa con el pecado cuando ocurre en la iglesia? El pecado hay que señalarlo y hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que tomar acción. Con una disciplina, por ejemplo, se le da un mensaje al mundo y un mensaje al pecador, quien infringió la ley. Se le dice que esto es para que pueda remediar, para que pueda pensar y entender que la iglesia del Señor es santa. Pero también se le dice a la gente que cuando ocurren cosas, la iglesia no apoya lo que está mal. Pero ok, el hermano se defraternizó, se disciplinó. Y entonces, ¿qué hacemos? Casi siempre lo ponemos a un lado, es cizaña que se pierde y se lo lleva el diablo. La iglesia no lo busca, la iglesia no lo llama, la iglesia no le pregunta cómo está. El hermano se va de la iglesia, se fue porque es un pecador. No, se fue precisamente porque la cizaña que estaba dentro de la iglesia, que aunque se siente que es trigo, esa cizaña que lo único que está para hacer mal en la iglesia, ataca, señala, pero no mira sus defectos. Señalan al hermano, lo afuereamos de la iglesia, por así decirlo, y lo abandonamos. Eso es una actitud farisaica y de una cizaña. Cuando los pecadores fallan, el trigo lo único que hace es
restaurar en el nombre de Jesús, porque eso es lo que hace el trigo. Pregúntate, ¿qué eres? ¿Trigo o cizaña? Yo no soy quien para decir quién tú eres. Pero casi siempre en la iglesia queremos utilizar y decir, fulano es trigo, fulano es cizaña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacarlos a toditos de la iglesia para que la iglesia esté bien? No, hermano. Recuerde que usted es un pecador. Recuerde que yo soy un pecador. Vamos a arrancar la cizaña. Tranquilo. El dueño del terreno le dice, quien sé soy yo. Quédese tranquilo. Al final de la siega, eso ocurrirá. Mientras tanto, quédese tranquilo, haga lo que tenga que hacer y posiblemente trabaje para que esa cizaña se convierta en trigo. Es muy bueno decir fulano es cizaña, pero mire su vida, compare su experiencia, compare su testimonio, compare su poca vergüenza, compare su vida, compare su espiritualidad, compare la vida arrastrada que ha tenido todo el tiempo y pregúntese a la luz de la Biblia, ¿soy cizaña o soy trigo? Y deje de estar mirando al hermano. Concéntrese en usted. Soy de los que digo que tengo demasiadas faltas en mi vida para concentrarme en lo que otro está haciendo. Concéntrese en usted, querido. Ahora, eso no significa que usted haga o permita que el hermano se pierda. No. Trabaje en el nombre del Señor para remediar su condición. No porque usted pueda, sino porque el Espíritu Santo nos da el poder para poder hacerlo. Pero también trabaje para que ese que está allí en el pecado salga a la luz en el nombre del Señor. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué le dijo Jesús? Yo voy a dejar que lo haga, te voy a afuerear porque es que tú eres un pecador, Pedro. No te quiero parte, mis discípulos. Jesús le dijo, mira, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tengamos cuidado cómo tratamos a los pecadores. Nosotros somos pecadores. La iglesia del Señor es santa. Y así debe mantenerse. Santa. Pero tengamos cuidado cómo tratamos a los pecadores que cometen cualquier falta en la iglesia. Porque alguien cometa una falta no significa que sea cizaña. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Versículo 36 al 40. Estamos en Mateo capítulo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ok. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Si llegaste a la conclusión de que eres cizaña, pues te aconsejo en esta hora, en el nombre de Jesús, que cambies tu condición. No porque tú puedas, sino porque tú tienes en tus manos la decisión de hacerlo. Dándole la decisión al Espíritu Santo, Él puede obrar en tu vida ese cambio que tanto necesitas, ese cambio que tanto necesitamos. Dios puede hacer que los pecados y que el pasado pueda remediarse. Note qué ocurrirá con la cizaña. Es al fuego que irá a parar. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto.
y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba. Escuche esto. Habrá un efecto positivo en el corazón de quien reciba el testimonio del testigo fiel. La cita sigue diciendo: y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Hermano querido, no amolde, no adapte la verdad al círculo en el cual usted se maneja. La verdad se habla pura como lo es en Cristo Jesús. Para estar en paz contigo, no voy a hablar lo que a ti te guste o lo que te interese. Para estar en paz con Dios, que es lo que me interesa más, voy a hablar lo que Él ha expresado en su palabra. San Juan 8:47 dice, San Juan 8:47, el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Interesante. El Señor viene pronto, dice Ventos, página 148. Y es necesario un zarandeo porque en medio nuestro hay hombres impíos que no aman la verdad. ¿Qué es lo que no aman? La verdad. El tiempo de estar diciéndole a la gente que todo está bien, que todo seguirá bien y que la forma en la que está verá cielo, eso acabó, hermanos. Porque si no abandonamos los pecados, si no confesamos nuestros pecados, si no nos rendimos al Señor, pues lamentablemente tendremos parte con Satanás y los perdidos. Le guste o no le guste. Habrá un efecto positivo en aquellos que reciban el testimonio del testigo fiel. Algunos no soportarán. Escucha ahora. Este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Mucha gente se puede levantar contra el mensaje que predico, no me importa. Mucha gente puede ir contrario a lo que Dios ha expresado en su palabra a través de un servidor, no me importa. Porque al rechazar el mensaje, están rechazando a Dios. Y no le va bien, no le va muy bien a aquellos que rechacen el mensaje de Dios. No le va bien, hermanos. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Cuál es el testimonio directo del testigo fiel? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Queramos aceptarlo o no, duela o no, esta es la condición nuestra. Esa es la condición de nuestra iglesia, porque precisamente somos la iglesia, la Odisea. Los pioneros en 1846 pensaban que éramos parte de la iglesia de Filadelfia. Dios habló a través del hermano Aguay y expresó, no. Estamos equivocados. No somos Filadelfia, somos la iglesia, la Odisea. Verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién manda el mensaje a la iglesia? Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, habla de que el testigo fiel envía el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ahora, lo interesante es que quien envía el mensaje es Cristo. San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a su gente y su gente no recibe el mensaje que él trae. Importante eso. Porque ahora él se presenta a la iglesia de la Odisea, ahora se presenta como el testigo fiel y precisamente muchos de los que son parte de la iglesia de la Odisea no reciben el mensaje que él vino a traer.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vemos el mensaje de la iglesia a la Odisea y a veces no entendemos, hermanos, que esto es una condición y que quienes pertenezcan a esa condición, cuando el zarandeo se efectúe, cuando el sellamiento ocurra, quienes estén en esa condición, pues lamentablemente serán aventados de la iglesia. Es una condición, pero que la iglesia debe pasar en el nombre de Jesús. La Odisea es una iglesia, pero el laodicense tibio es una condición. ¿Cuál es el problema? No, aparece dos grupos específicamente. Recuerde que el frío no está en la iglesia. En la iglesia no existen personas frías. Saquemos eso de la cabeza. En la iglesia existen personas tibias y calientes. Dos grupos. El que está frío ya no está en la iglesia. Se fue de la iglesia. O sea, estar en la iglesia significa que somos partícipes de dos grupos. Frío o tibio. Caliente, perdón, o tibio. Caliente o tibio. ¿Qué somos? El problema del tibio es que el tibio profesa, vende una apariencia, pero no es lo que vende. Vende un mensaje, pero no conoce ni practica el mensaje que él le está vendiendo. Es como alguien que se presente a su puerta con un producto X y le diga a usted, oye, compre este producto. Este producto es fenomenal. Esto es maravilloso. Esto es lo último que hay. Y usted le pregunta, óyeme, ¿y probaste el producto? Y le dice, no lo he probado. Pero ¿y qué es lo que te pasa? ¿Cómo es posible que tú dices que el producto es bueno cuando tú no has probado el producto que tú estás vendiendo? Significa que quienes venden el cristianismo deben consumir lo que están vendiendo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Quien no consume el cristianismo que vende son los tibios. Y eso es lo que a los tibios que están en la iglesia no les gusta escuchar. Quien se levanta con un mensaje como este, mire, por más duro que aparezca el mensaje de la iglesia a la Odisea, es un mensaje de amor. ¿Está escuchando? ¿Sabe por qué? Porque Cristo revela la condición de la iglesia, porque el verso 22 dice, al que venciere será sentado conmigo en mi trono. ¿Cuál es el deseo de Dios para la iglesia de la Odisea? Que quiere sentarlo en su trono. Significa que es un mensaje de amor. Cuando usted se revela, cuando usted se levanta en contra de mensajes como estos, precisamente expresa y da a notar que usted es cizaña. Y cizaña significa tibio. Ay. Yo sé que me voy a meter en muchos problemas con esto, pero es la realidad, hermanos. La Odisea o los laodicenses se parecen a los fariseos y se parecen al joven rico. Vamos entrando a la recta final. Los fariseos, el problema era, lea Mateo capítulo 23, por ejemplo, y encontrará los 8 famosos ayes de los fariseos. El problema era que profesaban lo que no eran. Vendían lo que ellos no consumían. Se mostraban a la gente bien bonitos por fuera, pero la impiedad, el orgullo, la hipocresía, la envidia, los estaba consumiendo por dentro. ¿Cuántos cristianos no están en esta condición? Muchos. Lamentablemente. Ahora, la Odisea también representa este grupo que nos parecemos, ¿no? Al joven rico. El joven rico viene ante Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, mira, guarda los mandamientos.
Me imagino, imagínese. Los mandamientos. Pero si es eso, tú tienes que darme el cielo. Porque hace rato que yo guardo ese asunto. Yo hago esto, hago lo otro, hago lo otro, hago esto y hago esto. Hacían obras externas, pero tenían corazones comunes y corrientes. Corazones no santificados por la palabra de Dios. Tenían ídolos en su mente. Dios quiere que más que ir bien bonito a la iglesia, es bueno ir bien bonito a la iglesia los sábados, eso es lindo. Pero más porque preocuparse por eso. Preocúpese porque cuando usted se presente ante Dios, esté limpio por dentro. ¿Cómo hará Dios el zarandeo? San Juan capítulo 6. Esta es la última pregunta y es muy importante que la respondamos. ¿Cómo hará Dios el zarandeo? San Juan 6:51, voy a leer rápido por el asunto del tiempo. Dice San Juan 6:51 en adelante, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Note esto. Cristo está diciendo que su carne y la sangre producen vida. Ahora él dice en el verso 63 que su palabra es lo que da vida. Significa que la carne y su sangre es la palabra de Dios. Interesante. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Hay gente que se pregunta y dice, pero ¿y cómo es posible que mensajes así se prediquen en la iglesia? A veces se entiende que tipos de mensajes como esto, lo único que hacen es acusar a la iglesia. Pues entonces, Cristo es el mayor acusador en toda la Biblia. Palabras duras son estas, decían ellos. Cristo no le hablaba a la gente lo que querían escuchar. Le hablaban lo que ellos necesitaban. Y Dios envía el mensaje en esta noche porque es lo que usted y yo necesitamos. Ya está bueno de que nos están diciendo que todo saldrá bien, paz y seguridad, cuando no se nos dice la realidad del asunto. Y es que el pecado puede consumirnos por completo. Y si permanecemos en el pecado, lamentablemente, seremos parte de la cizaña y saldremos expulsados del pueblo. Y la gente decía, es muy duro lo que nos está diciendo. Tremendo. Ahora noten que Cristo hizo un zarandeo. Cristo zarandeó a sus discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto os ofende. Yo doy gloria a Dios si usted se ofendió en esta noche. Porque cuando Cristo habló, la gente se ofendía también. Eso significa que es palabra de Dios que estamos hablando. Gloria al Señor. Pues que si vienes el Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, que se fueron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí viene la palabra, la maravillosa respuesta de Pedro. Le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Con qué zarandeó Jesús a sus discípulos? Con su palabra.
¿con qué será el zarandeo? Con su palabra. Los testimonios dicen que el mensaje del testigo fiel es lo que provoca el zarandeo. Es su palabra. Tremendo, hermano. Y quiero terminar con estas dos citas. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 175. Muchas personas que vi se complacían a sí mismas pensando que eran buenos cristianos, pero en realidad no habían recibido ni un solo rayo de luz procedente de Jesús. Se están engañando. Hay gente que creen que son los cristianos más grandes, que son los cristianos más genuinos, porque dan diezmo, porque llegan temprano, porque hacen obra misionera. Eso no te hace un buen cristiano. Dice que ellos pensaban que eran buenos cristianos, pero que no tenían ni siquiera un rayo de luz de Jesús en sus vidas. Tremenda declaración. No saben en qué consiste ser renovados por la gracia de Dios. Carecen de experiencia propia eficaz en las cosas de Dios. Y vi que el Señor estaba sacando filo a su espada. A su espada en el cielo para cegarlos. Esto está hablando del zarandeo, hermano. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente, ¿es un mensaje de la iglesia de la Odisea? Sí, a nosotros que somos tibios. A nosotros que estamos indiferentes ante lo que está ocurriendo, a nosotros que estamos separados de la Biblia, a nosotros que no estamos dando rasgo de cristianismo, más bien vivimos como los peores mundanos. Ojalá que toda persona que profese tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Estimados amigos, no os engañéis, dice la cita, acerca de vuestra condición. No podemos engañar a Dios. Dice el testigo fiel, yo conozco tus obras. Y Evento de los Últimos Días, página 151, dice, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar su contenido de su sentimiento de amargura. Hermanos míos, cuando el zarandeo venga, cuando ocurra, quienes serán aventados como paja son aquellos que no tienen tiempo para ir a la palabra de Dios. Son aquellos que entienden que pueden engañar a Dios. Efesios 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Gálatas, perdón, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre, eso también segará. No engañemos a Dios. Dios no puede ser engañado. ¿Te gustaría ser aventado como paja cuando venga el zarandeo? ¿Te gustaría? Sea sincero, porque esto es democrático. Diga, sí, me gustaría. Pues yo creo que no. Pues si no nos gustaría, este es el tiempo propicio, hermanos. Este es el tiempo propicio e indicado para que nos abandonemos en los brazos de Dios y abandonemos el pecado en Cristo Jesús. Yo sé que el mensaje de esta noche es un mensaje muy directo. Yo lo sé. Es un mensaje que tiende a levantar enemistad. Yo lo sé. Es un mensaje que no nos agrada porque ¿a qué gente le gusta que le diga la verdad? A nadie. Pero es el mensaje que el testigo fiel dice que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Y Dios limpiará a la casa de Leví, dice Malaquías. Hermano, Dios nos bendiga esta noche. Recuerda la serie de esta semana. El tiempo se agota. No hay tiempo que perder, hermanos. No lo hay. Abandonémonos en los brazos de Dios. Hermano Fraley, si tiene algo que decir, adelante. Luego entonces procederemos a orar para así concluir, no sin invitarle mañana al tema bien interesante que tenemos sobre el fin del tiempo de gracia.
no se pierda este tema. E invite a otros a que sean partícipes de esta semana maravillosa. Dios nos bendiga esta noche y que ojalá que seamos trigo y no cizaña. Amén, amén. Así es. Vamos a orar en esta hora para que... Adelante, mi hermano. Sí, que le iba a decir que voy a enviar el link de su página de YouTube en los respectivos grupos para que puedan escuchar el sermón que se estuvo predicando ayer y el de hoy y el que se estará predicando durante toda la semana, para que así también los que no pudieron asistir o por una u otra razón su internet no le funcionó y no pudieron aprovechar el tema de esta noche, así no se lo puedan perder y estén ahí disponibles para cada uno de nosotros. Adelante. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque te dignas en enviar mensajes, en darnos tu palabra para entender esto que viene, estos eventos proféticos, que queremos ser partícipe de ellos, Señor, pero queremos estar de tu lado sobre todas las cosas. Queremos ser parte del trigo y no de la cizaña. Queremos llegar con usted y verle en gloria y que podamos compartir juntos en el reino de los cielos. Bendiga esta serie, siga con nosotros, que aquellos que no tuvieron el privilegio de poder estar aquí, que lo escuchen por internet, allí en YouTube, pero que escuchemos tu palabra, que todos los días entremos en esa conexión, en esa relación íntima a través de la lectura de tu palabra y de los testimonios, de la oración ferviente y de la predicación de tu palabra. Danos un sueño feliz y reparador y un amanecer en Cristo Jesús. Gracias por la iglesia de Jaibón Central. Sea con ellos y gracias en el nombre de Jesús. Amén.